Qué gusto de saludarlos. Gracias, Eduardo, por la presentación, por la introducción a este curso también. Bueno, nos estamos proponiendo estas semanas que siguen para acercarnos al hebreo bíblico. Ustedes tienen ya desde el campus bíblico, que yo les animo a que estén constantemente ingresando al campus bíblico. En este curso vamos a estar teniendo un trabajo semanal. Es un curso bastante intenso, digamos, por lo que nos estamos proponiendo. Entonces, todas las semanas ustedes tienen que estar ingresando al campus bíblico para interactuar desde ahí con las actividades que se van a estar generando. Ahí también se van a estar colgando una serie de materiales y recursos de apoyo para este curso. En este tipo de aprendizajes que estamos distantes y que por la modalidad en la que estamos desarrollando, mucho del aprendizaje depende de la disciplina y de la constancia del estudiante. Lo digo con todo cariño y con todo aprecio. Si usted se limita solo a estar presente los sábados en esta clase, escuchar y algo, y a pues hacer ahí algunos ejercicios pues no con tanta pasión y con tanto deseo, pues el aprovechamiento del curso va a ser poco. Si usted le pone más ganas, investiga más cosas, lee los materiales que vamos a estar proponiendo y ese tipo de cosas, el crecimiento y el aprovechamiento va a ser mejor. Y la interacción que tengamos también, pues yo espero que sea muy dinámica y que esto nos permita también ir avanzando con el tema del curso. Insisto que es un acercamiento que le animo a que usted lea lo que nos presentamos del curso en el sílabo, donde están los temas por semana, los propósitos, la justificación del curso y todo eso, que le dé una buena lectura para tener una idea general de lo que se va a tratar el curso. Incluso puede ir adelantando algunos temas y consiguiendo algo de la bibliografía que se menciona por ahí o investigando en internet. Ahora hay bastantes recursos también que se pueden tomar en cuenta. En la dinámica de estas reuniones, yo voy a compartir una presentación y voy a avanzar, vamos a avanzar más o menos unos 40 minutos de la disertación, luego nos vamos a detener y vamos a volver a este ambiente y entonces vamos a resolver algunas dudas. Mientras eso no ocurre, usted puede ir escribiendo sus comentarios y preguntas en el chat. Por favor, escriba ahí en el chat todos sus comentarios y todas las preguntas y cuando nos detengamos, yo leo el chat y hay oportunidad también para que algunas personas puedan abrir sus micrófonos y preguntar, hacer las preguntas. Vamos a tomar también un receso de unos 5 minutos y luego vamos a seguir a la segunda parte del curso para concluir estas 2 horas. Aunque ahorita no estamos en el horario habitual de este curso, pero esa va a ser la misma mecánica de los cursos en el resto de las sesiones, ¿ok? Así es que voy a compartir entonces mi pantalla con la presentación que vamos a utilizar. Ustedes también tienen acceso a este material para que lo puedan tener y lo puedan revisar. Entiendo también que se van a estar colgando ahí en el campus bíblico los videos. Eso va a ocurrir posteriormente, los videos de las clases también. Entonces, estamos en este curso que se ha titulado Fundamentos del Hebreo dentro de este diplomado de idiomas bíblicos. Estamos haciendo, y hay que decirlo como un acercamiento, un buen acercamiento al hebreo, y al finalizar este curso, pues estaremos, digamos, casi saliendo del conocimiento básico del idioma, eh, por lo menos lo que tiene que ver con la grafía y algunas cosas que vamos a estar viendo. En estas sesiones también vamos a estar
viendo algunas aplicaciones y algunos programas, software que podemos utilizar en el teléfono, en las computadoras, para la lectura del hebreo, la consulta del hebreo, también lo vamos a tener. La clase de hoy, que es la primera clase, vamos a estar hablando algunas generalidades que vamos a estar dando también en otras clases, y nos vamos a dedicar específicamente a los signos gráficos del hebreo, del tema del hebreo. Hay que recordar que el objetivo principal de este curso es leer el texto bíblico. Este curso de hebreo no tiene como finalidad el diálogo, que vamos a aprender a hablar hebreo. El objetivo principal del curso es aprender a leer el texto bíblico que está escrito en hebreo. Ese es el propósito del curso. Entonces, claro, vamos a aprender algunas frases y algunas cosas que podríamos decir para incorporarlas al diálogo, digamos, con una persona que habla hebreo y cosas así. Pero el objetivo principal será la lectura del texto hebreo. ¿Ok? Bueno, vean este texto. Este ya es un primer texto hebreo con el que vamos a estar dialogando constantemente. Estas líneas, ¿verdad? Poco a poco, conforme vayan pasando las clases, se nos va a ir haciendo la luz con esta imagen y la vamos a estar viendo constantemente. La vamos a estar viendo constantemente porque nos va a servir de arranque para considerar algunas cosas. Este es ya un texto hebreo, ¿no? Aquí hay consonantes, hay vocales, hay algunos signos que podríamos llamar casi como signos de puntuación. Hay palabras, hay oraciones, hay versículos. De hecho, son 3 versículos de la Biblia que están así aquí, pero no siempre el hebreo se escribió así, con estos caracteres tan limpios, digamos, tan nítidos, sino tenemos casos como, por ejemplo, este manuscrito hebreo. Vean, ya de hecho el material es un material, ¿cómo se dice? Como distinto al que nosotros escribimos ahora. Incluso algunos de nosotros cada vez nos vamos como apartando más del papel y más del papel y más del papel. Casi ya no usamos papel, digamos, en algunos casos, ¿no? Son materiales diferentes, la lectura también se vuelve compleja. Vean el estado de este manuscrito también, así como deteriorado, corroído por los efectos del tiempo también. Algunos de estos manuscritos son manuscritos muy antiguos. Eso es algo del rollo de Isaías, de las cuevas de Qumran, que son rollos que tienen 2000 años, digamos, de existencia. Entonces, hasta es un milagro que se conserven en la forma en la que se conserva. Hoy, algunos de esos están en bóvedas muy especializadas con un cuidado de la temperatura, que no haya humedad y todo eso para que se puedan conservar muchísimo tiempo más adelante. Hablemos de algunas características generales del hebreo. Como todo idioma, hay que recordar que el hebreo también tiene una historia, tiene un desarrollo hasta que se va asentando en diferentes etapas. Pero hay algunas características generales que llaman la atención. La primera de ellas es que se escribe desde la derecha hacia la izquierda, es decir, en el sentido contrario al que nosotros eh, leemos y escribimos el hebreo. Vamos a ver un ejemplo de eso. También hay que decir que originalmente el hebreo no tenía signos para las vocales. Es decir, cuando se hablaba el hebreo o escribía en hebreo, bueno, sobre todo si no había signos para escribir, pero al leer el hebreo o al hablarlo sí se alcanzaba a escuchar las vocales, pero al escribirlo no se tenían, no se tenían vocales. Por ejemplo, hay una parte de un pasaje de Números que dice Yevarejeja Adonai Bejish Mereja, ya era Adonai Panay Beleja, y en esas frases de hebreo uno alcanza a oír que por ahí hay una A, por ahí hay una E, por ahí hay una O. Uno oye los sonidos, pero al escribir el texto
no tenía signos para esos sonidos vocálicos y tampoco tenía espacios. El texto, digamos, si se tomara el ejemplo de los trazos con los que se escribe el hebreo hoy, parecería algo así, ¿verdad? Recuerden que vamos a leer desde la derecha, entonces se tendría que leer desde acá, desde la derecha, y es una fila, vamos a decir, casi interminable de letras, de signos, sin que esos signos tuvieran es decir, no hay signos específicamente para vocales y no hay espacios, entonces hay una dificultad para saber dónde termina una palabra, ¿verdad? Y poder separar las palabras. Con el tiempo, el hebreo ya le incluyeron al hebreo, eso lo vamos a platicar un poco más adelante, en qué momento ocurre eso, pero le incluyeron estos puntitos, vamos a decir, y trazos que están abajo o arriba de las letras estas grandes del hebreo, y esas son las vocales. Los signos para vocales tiene diferentes nombres. Y también separaron las palabras. Entonces ya puedo leer las palabras. La primera palabra es Bereshit, esta, así suena, ya lo vamos a conocer. Bereshit, ahora esta es Bará, esta palabra es Elohim. Pero en esta lectura tendríamos dificultad para saber, bueno, ¿y dónde termina la palabra? ¿Verdad? ¿O es una sola palabra? No, ese es un versículo completo, ¿verdad? Pero no tenía esa separación. Déjenme mostrarles algo un poco más cercano aquí en la pantalla. Yo tengo aquí este programa donde hay fotos de un manuscrito. Este es un manuscrito de hebreo donde se pueden ver algunos trazos, aunque este, por ejemplo, ya tiene vocales, pero vean que no tiene como muy separadas las palabras. Entonces, hay que tener un buen conocimiento del hebreo para saber dónde termina la palabra, dónde empieza la otra y así, y poder identificar. Este ya está vocalizado. Este tipo de textos que ya tienen estos signos de vocales se llaman textos masoréticos, porque estos trazos de vocales y otras cosas las hicieron unos escribas que se conocen como los masoretas. De eso vamos a hablar un poco más específico más adelante. Bueno, por ejemplo, si quisiéramos escribir esta frase, el carro de mi tío es azul, pensando en eso de que sin vocales, sin espacios y además escribirlo de derecha a izquierda, en estas características del hebreo, lo tendríamos que escribir algo así, ¿verdad? Algo así se miraría con las letras en español, esta frase de el carro de mi tío es azul, ¿verdad? No hay vocales, no hay espacios y además lo estamos poniendo de derecha a izquierda. Si eso es, digamos, originalmente el hebreo, así se escribió, sin espacios, sin vocales, de derecha a izquierda. El hebreo siempre se escribe de derecha a izquierda, solo que más adelante le agregaron espacios y vocales. Y ahora, digamos, nosotros en español, siguiendo esas características, se miraría algo así, ¿verdad? Aquí tendríamos que leer, el carro de mi tío es azul. El carro de mi tío es azul. Esas a veces es un como primer así choque del hebreo con el español, ¿no? Son idiomas, y hay que decirlo, son idiomas totalmente diferentes. Nosotros que estamos aprendiendo del hebreo, debemos dejar que el hebreo se comporte como tal. No queramos meter al hebreo en las casillas en las que está metido el español. No queramos que el hebreo se comporte como el español. Dejemos que el hebreo sea el hebreo, porque sí es muy distante con el español y hay algunas cosas que son muy, muy diferentes al español. Entonces nosotros tenemos el español porque es nuestro idioma materno y pues ese es el que hablamos, el que escribimos, el que leemos principalmente.
tenemos la tendencia, nos podemos inclinar a querer forzar al hebreo para que se comporte así como se comporta el español. Por ejemplo, alguien me ha dicho en alguno de esos cursos, pero eso está mal, ¿verdad? Eso no está bien. ¿Y por qué? Pregunto. Lo que pasa es que no, y mencionan una regla del español. El hebreo no sigue las reglas del español, ¿verdad? Él tiene sus propias reglas. Entonces, el español en algún momento nos va a servir y las reglas del español nos van a servir para comparar las reglas del hebreo, pero no necesariamente que las vayamos a aplicar la misma normativa gramatical o lingüística del español con el hebreo, ¿verdad? Bueno, veamos algunas otras cosas del texto o del hebreo, características generales. Durante la época medieval, la pronunciación del hebreo se dividió en dos grupos generales. Fíjese, aquí estamos hablando más o menos desde el siglo X hasta el siglo XV, XVI, por ahí. Se divide es decir, un desarrollo bastante de un tiempo considerable. Eso no pasó de la noche a la mañana, las pronunciaciones. Y aquí hay que decir una cosa porque el hebreo, igual que otros idiomas, tiene variantes en la pronunciación. No todos los que hablan hebreo actualmente pronuncian el hebreo de manera similar. Hay variantes, ¿verdad? Igual que ocurre con el español. No es el mismo español que se habla en Centroamérica, en diferentes países de Centroamérica, porque si ustedes oyen hablar a un hermano de Costa Rica, con un salvadoreño, un guatemalteco o un hondureño, que somos una región muy, digamos, relativamente pequeña, Centroamérica, es diferente al español que se habla en México y a la región de México, ¿verdad? Diferentes regiones y así, o el que se habla en Chile o en Colombia, y los acentos uno va identificando, es chileno, es uruguayo, o a mí me cuesta distinguir entre el acento uruguayo y el argentino, a mí personalmente se me hace como parecido el acento. Espero no ofender la, la nacionalidad de alguien, pero se me confunde un poco. O otros acentos, ¿no? Los caribeños tienen su propio acento también, ¿verdad? También tengo que poner más atención para distinguir el acento entre los dominicanos y los puertorriqueños y una cosa así, porque hay diferente pronunciación. En el hebreo, hacia el norte de Europa se asentaron las comunidades askenazí, que es el hebreo, vamos a decir, con una influencia más fuerte del alemán. Y hacia el sur de Europa se asentó las comunidades del hebreo sefardí o sefardita, que es el español, principalmente en la península de España, ¿verdad? La península ibérica en España. Entonces, la pronunciación del hebreo moderno está ampliamente influenciada por el hebreo sefardí o el hebreo sefardita, que es la pronunciación que nosotros vamos a estudiar. Hay algunas letras hebreas que algunos la pronuncian de una manera distinta. Nosotros vamos a estudiar principalmente la pronunciación sefardita o el hebreo sefardí. Y los trazos que vamos a leer, que hemos estado viendo, corresponden a la etapa del hebreo que se conoce como el hebreo cuadrado. Hay diferentes trazos, vamos a ver también del hebreo, y nosotros vamos a estudiar el hebreo cuadrado, esa etapa del hebreo cuadrado, ¿verdad? Hay un ejercicio, ya en el campus bíblico hay una pauta para que ustedes puedan hacer un ejercicio de escribir las letras hebreas con un trazo que es bastante simple, vamos a decir sencillo. La idea es aprenderlo y poder escribir también manualmente el hebreo. El hebreo como tal pertenece a la familia de las lenguas semíticas, así se llaman. Los idiomas en el mundo están divididos por distintas familias. Las lenguas semíticas que pertenecen al oriente, al antiguo oriente cercano, medio y lejano también. El español, por ejemplo, pertenece a las lenguas indoeuropeas, es uno de los descendientes, el español, del latín. Claro, en el curso del desarrollo de los idiomas han recibido influencia de otros y así. El español que nosotros hablamos tiene influencia del árabe, tiene influencia del latín, tiene algunas palabras griegas y así.
en el español. Por eso es que el español se hace más cercano. En este diplomado ustedes también van a llevar algo de griego, entonces el español está un poco más cercano con el griego. Hay algunas palabras griegas que nosotros usamos constantemente y tal vez ni sabíamos que eran palabras griegas. Con el hebreo la distancia es mucho más considerable y solo por la Biblia y por la liturgia y eso es que tenemos en nuestro lenguaje popular algunas palabras en hebreo o de origen hebreo, pero si no fuera así, creo yo que no tuviéramos ninguna, ¿verdad? En cambio, el griego, el latín están en la ciencia, en la matemática, en la literatura y otras cosas así de dominio universal, y eso pues ha hecho que vayan acercándose un poco más el idioma. Podemos dividir esta región del mundo en un cuadrante entre el oriente hacia la derecha y el occidente hacia la izquierda. Recordemos que esta región que estamos viendo por aquí es la región de Israel, es donde se habla el hebreo. Y luego hacia la parte de arriba sería el norte y la parte de abajo el sur de los idiomas. En esta región de aquí, que es la región de Mesopotamia, actualmente esa es una región que pertenece a Irak y la frontera aquí con Irán, esos pueblos. Esta es una región del mundo actualmente muy conflictiva. Siempre hubo guerras y siempre hubo luchas, pero hubo grandes periodos también de cierta paz y prosperidad. Actualmente ya van muchas décadas que esa es una región muy convulsa y hay un increíble flujo migratorio también huyendo de los horrores de la guerra, la pobreza y todo eso. Bueno, pero en el mundo antiguo, aquí alrededor de estos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris, se fueron asentando grandes civilizaciones como los sumerios, los acadios, luego surge el imperio babilónico, los arameos, ¿verdad? Los pueblos de origen arameo como los persas, los medos, en esa región. Eh, y hay otras naciones, vamos a decir, y pueblos que fueron desarrollando también idiomas que se van derivando. Y la historia ha demostrado, la investigación arqueológica ha demostrado también que están conectados. Parece ser que el acadio y el sumerio son de los idiomas más antiguos en el mundo y también de los idiomas más antiguos que tienen primeros intentos de escritura en el mundo como tal. Pero también vamos a decir, como descendientes de estos idiomas está el eblaíta. Hay una ciudad que se llama Ebla y ahí se están haciendo pues investigaciones, se han hecho investigaciones. La investigación arqueológica de esta región, hay mucho que investigar aquí, pero se ha dificultado precisamente por lo que estaba hablando hace un momento de las guerras y el ambiente político eh, complicado que hay en esta región del mundo. Sin embargo, hay expediciones de investigaciones que están trabajando. Está el Eblaíta, por ejemplo. Ugar es otra población que desarrolló un idioma con ciertas variantes que se conoce como el ugarítico. Y estas son idiomas más antiguos que el hebreo y están también emparentados con el hebreo. Por eso es que en algunos casos, para entender un término hebreo del que no se sabe mucho, se recurre a la lectura de estos idiomas y ver cómo se cómo se usaba una determinada palabra en estas expresiones. Luego surge el asirio en esa región. El asirio está el fenicio y el hebreo, que es el que a nosotros nos interesa, y más hacia el suroccidente, está el copto, que es de los idiomas antiguos de egipcio, el idioma de los egipcios. Y más hacia el suroccidente, ya en lo que hoy es África, en la vertiente del Nilo, está el etíope, que son idiomas también que tuvieron alguna relación con el hebreo. El hebreo particularmente desciende de estos idiomas, ¿no? El gran antepasado del hebreo es el sumerio, el acadio, y los familiares cercanos son el fenicio, el ugarítico y el eblaíta. De hecho, los signos que se usan para el hebreo tienen una fuerte influencia del fenicio. Estos signos cuadrados que les estaba diciendo
son signos que están como inspirados cómo escribían los fenicios también. No hay que olvidar el árabe, que también forma parte del idioma. Bueno, esto también tuvo un desarrollo. Cada uno de estos idiomas tiene un desarrollo porque el árabe se fue consolidando. No es el árabe que conocemos hoy, tan general, que se habla en muchas naciones de esta región, sino que era como también diferentes dialectos, vamos a decir, y lenguas que después se fueron consolidando como un solo idioma. El árabe, o la misma historia del español, por ejemplo, cómo fue surgiendo y las diferentes variantes hasta que hubo una especie de unificación. Esta región es la región que se conoce como la Media Luna Fértil, donde viajaban los ejércitos, las caravanas de los mercaderes, las mercancías y todo eso. Y eso era siempre fue una región muy rica en transacciones comerciales, en peregrinaciones, en movimientos migratorios y unas cosas así. Eso le dio la vitalidad al idioma y eso le dio también la vitalidad a la construcción de ciudades, pueblos. Siempre han habido grandes pueblos y civilizaciones en esa región. Aquí hay un esquema también de cómo, esto lo voy a pasar un poco más rápido y ustedes lo ven un poco más despacio, cómo se fue desarrollando los idiomas más hacia el oriente, por ejemplo, ¿verdad? Los descendientes de estos idiomas. Y hacia el occidente o el oeste, las familias de los idiomas hasta llegar al hebreo. Algo interesante es que hay que tener en mente que el hebreo también tiene un desarrollo que no surge así como algo único, sino que mantiene ciertas características similares con todos estos que están aquí, en este cuadrito, digamos, con el amarna, el fenicio, el moabita, el amonita, el edomita. El hebreo era una región que compartían muchas cosas del idioma. No era totalmente igual, pero sí se compartía muchas cosas del idioma. Es como lo que les estaba diciendo, Centroamérica. Si yo viajo a los países de Centroamérica, me van a entender la mayor parte de lo que diga y yo voy a entender la mayor parte de lo que diga, pero van a usar algunas expresiones o algunas pronunciaciones que yo no voy a lograr comprender. Voy a pedir que hablen más despacio o voy a necesitar más tiempo para comprenderla. Eso pasaba también en estas regiones del mundo con esos idiomas, ¿no? Y el hebreo, pues ya solo tiene como algunas variantes de pronunciación, pero no vamos a decir que no tiene como idiomas que hayan surgido que hayan surgido del hebreo. Ok, estos son la primera etapa de los signos del hebreo, es una etapa que podemos llamar como pictográfico. Muchos idiomas han pasado por esa etapa. eh, la etapa pictográfica de los idiomas. A este hebreo le podemos llamar como el paleohebreo o el hebreo arcaico, también es otra forma que aparece en algunos textos, donde no se usaban letras propiamente, estas no podíamos llamarlas como letras, sino que son ya como una especie de concepto que está relacionado con algún objeto en particular. Por ejemplo, esta primera letra de hebreo que se llama Aleph. Aleph también es una palabra que se le podía como, bueno, ya es un concepto como de toro. Y este toro es como una imagen de la fortaleza, de la fuerza, y esa imagen de fuerza y fortaleza también se puede trasladar a la imagen de alguien que tiene que liderar, ¿no? Entonces, no es propiamente una letra, sino que es un concepto y el dibujo de la letra o del concepto tiene una representación en la naturaleza, como este toro, por ejemplo, ¿verdad? Esta otra que está aquí que se llama Ajin, que así se llama la letra, pero en esta etapa de la escritura del hebreo se representaba con un ojo.
De hecho, la palabra ajin en hebreo significa ojo, ¿verdad? Ajin. El ajin Adonai, por ejemplo, el ojo del Señor, ¿verdad? Por usar una expresión. Literalmente es ojo, pero también significaba ver y se refería ya en un asunto más metafórico, digamos, al tema de la experiencia, de la sagacidad, de la sabiduría, que tiene otro tipo de visión, ¿no? Esas cosas. Bueno, entonces, esta etapa del hebreo pictográfico es una etapa muy, muy interesante de cómo se fue dando. Con el tiempo, esos conceptos fueron migrando a letras. Por ejemplo, la primera línea que está aquí, o la línea de abajo, es la parte del hebreo, una especie de hebreo cuneiforme, vamos a decir. Y algunos llaman a este precisamente el hebreo, porque hay una etapa también en la historia del pueblo de Israel donde hay otro tipo de consideraciones. Entonces, algunos llaman a este el hebreo y a la línea de arriba le llaman judaico, porque estos son los trazos que surgen sobre todo en el periodo post-exílico. Después del exilio surgen estos trazos. Entonces algunos llaman a los trazos hebreos y a estos los trazos judaicos. Nosotros no vamos a hacer esa distinción. De hecho, nosotros vamos a trabajar específicamente con los trazos de aquí arriba, que son los trazos que se usan, que son los que se están utilizando. Y estos pues van a aparecer sobre todo en algunas inscripciones que hay en algunas tumbas y lápidas y en algunas cerámicas y algunos muros que han ido apareciendo inscripciones como estas, no solo en Israel, sino también en los pueblos alrededor que usaban también estos mismos trazos para sus idiomas. Entonces debemos concluir que las formas de escritura del texto van variando dependiendo de las épocas en las que el texto también en las épocas en las que el texto se escribe. Vean esta imagen, aquí se alcanza a ver poco la inscripción del Wadi el Hol en Egipto, eh, que tiene una escritura y parece ser como vamos a decir, caravana de unos reyes de Egipto en esta escritura, que no son letras, no podríamos decir que son letras, sino que son como conceptos, imágenes que representan algunos conceptos de ese tiempo. Los que alcanzamos nosotros a reconocer, por ejemplo, son como personas, ¿verdad? Probablemente la cabeza de algún animal. Los trazos de aquí arriba parecieran ser como de un buey o de una vaca, un buey. Y los demás no logramos, digamos, como distinguir, ¿no? Hay un estudio, hay muchos egiptólogos y gente que trabaja jeroglafía, donde se dedican a revisar este tipo de inscripciones. Esta es otra, donde esto ya es en Israel, una inscripción que hay en un túnel que se hizo para llevar agua a la ciudad de Jerusalén, y aquí se alcanzan a distinguir trazos de esa etapa, de la etapa del paleo hebreo, que esta escritura se ha fechado hacia el siglo octavo antes de Cristo. Estamos hablando de unos 800 años antes de Cristo aproximadamente. Y relata la hazaña de los que trabajaron ese túnel, porque se sabe que el túnel lo empezaron a trabajar desde dos extremos y lo fueron trabajando, trabajando, trabajando hasta que se unieron, es decir, no terminaron así en diferente nivel o en diferente dirección, sino que se unieron, y es lo que relata la escritura del estanque de Siloé, que termina en el estanque de Siloé. Eh, y que se considera como una especie de milagro también. Hoy se analiza, si ustedes van un día a Jerusalén, o los que han estado ya en Jerusalén, hay un tour que se hace por ese túnel hasta salir al estanque de Siloé. Es muy interesante, muy intensa la experiencia. Entonces algunos hablan de que es una obra de ingeniería muy importante de aquel tiempo.
no solo por la dificultad que implicaba la construcción subterránea de ese túnel, sino también por lo necesario de llevar agua a Jerusalén desde unos manantiales. Bueno, pero a nosotros nos interesa el tema de la escritura y aquí se alcanzan a ver entonces en esa época, unos 800 años antes de Cristo, la escritura paleohebraica. La escritura paleohebraica. Actualmente, el manuscrito principal de donde se hacen las traducciones bueno, ahora pues ya tenemos el hebreo, vamos a decir que ya están como en limpio, digamos. Ahora les voy a decir a qué me refiero con eso como de en limpio. Pero el manuscrito principal que se utiliza para la traducción del hebreo a otros idiomas es el Códice de Leningrado. Así se llama. El Códice de Leningrado es un códice, es una copia de la Biblia hebraica o de los textos hebreos que se elaboró casi terminando el siglo X, es decir, en el año 1000 más o menos. Tiene la fecha este códice de Leningrado. Es un texto masorético, es decir, cuando decimos que es un texto masorético, tenemos que pensar en que tiene vocales y tiene otras ayudas de lectura. El texto masorético, que era el que yo les estaba mostrando en estas imágenes, ¿verdad? Este es el códice de Leningrado. Y lo que se tiene ahora es, por ejemplo, tenemos el códice de Leningrado de esta forma, pero digamos, se requiere ciertos conocimientos y algunas habilidades también para poderlo leer. Y aparte de eso es que ahora era lo que les decía, se ha transcrito de una manera distinta y ahora ya tenemos estos trazos como los trazos de aquí de la ventana de la izquierda y eso facilita mucho más la lectura del texto y también la traducción del texto. Voy a dejar de compartir aquí ahora y vamos a escuchar si hay alguna pregunta o algún comentario. Pueden hacerlo en este momento, pueden levantar su mano o abrir su micrófono para hacer la pregunta y yo voy a revisar aquí el chat. Hay saludos, bendiciones mis hermanos que están escribiendo en el chat, los hermanos de Oruro en Bolivia y Lambayeque de Perú también, bendiciones. Rosendo pregunta, ¿quiénes usaron el paleohebreo? Bueno, el paleohebreo se considera que la etapa de este hebreo arcaico o paleohebreo se extiende desde principalmente durante todo el periodo de la monarquía hasta el exilio. Y cuando regresan del exilio y empiezan a escribir es cuando empiezan a recibir esas influencias fenicias y la forma del hebreo cambia en el periodo posexílico. Entonces vamos a llevar esa etapa del paleohebreo, este hebreo arcaico que llamamos, y esos trazos del hebreo hasta el exilio de Jerusalén. Y en el periodo posexílico es donde la forma del hebreo sufre un cambio entonces. Ese es como para dar respuesta a la primera pregunta. Sí, Rosendo sigue preguntando la relación con los jeroglíficos. El lenguaje pictográfico, que no solo lo usaron el hebreo, sino que lo usan, vamos a ver, aquí quiero corregir algo porque la parte pictográfica del hebreo corresponde a una etapa mucho más antigua y empieza a cambiar al hebreo arcaico, que fue como la que vimos en la inscripción del estanque de Siloé, en el periodo de la monarquía. Ese paleo hebreo, el hebreo pictográfico, es anterior a la monarquía y el hebreo arcaico, que son esos trazos que vimos del estanque de Siloé, es durante el periodo de la monarquía hasta el exilio. Entonces los primeros idiomas recurrieron a ese tipo de jeroglíficos que se llama, que son representaciones gráficas, ¿no? Como lo hicieron los egipcios, como lo hicieron los mayas y lo hicieron otros pueblos en la antigüedad, ¿verdad? Representan con algunas representaciones gráficas
de ese tiempo. ¿Desde qué año aproximadamente se cuenta con escritura? Uf, esa es una pregunta difícil de contestar, pero se considera que son, no sé, los datos varían, pero se considera que los primeros idiomas que se intentaron escribir fueron los sumerios. em, en la región mesopotámica, ¿no? En esa región de los sumerios, pero se extiende eso. Algunos hablan de 5.000, otros hablan hasta más de 5.000 años antes de Cristo, el intento de escritura de los sumerios, ¿verdad? Y la evolución que tuvieron esos pueblos. En cuanto a si Adán podía escribir, bueno, no hay forma que lo podamos saber, ¿no? Si escribía o no Adán. Lo que vemos en el relato bíblico es que la comunicación con Dios era oral, y que no había necesidad de escribir en ese momento, ¿no? No vemos ningún indicio de escritura en el relato bíblico. Aquí estoy dentro del relato bíblico y no vemos ningún indicio de escritura antes del diluvio. No lo vemos, ¿no? Empezamos a ver indicios de escritura hasta cuando ellos van a Egipto. Egipto ya era una civilización mucho más avanzada, y tienen una organización. Antes de eso, tanto Abraham, sus descendientes y todo eran probablemente, no, voy a quitar el probablemente, seguramente eran analfabetas. En el concepto moderno de nosotros de analfabetas, pues no tenían necesidad de escribir, no tenían necesidad de leer, no había necesidad de eso en aquellas culturas, en aquel tiempo. Pero cuando llegan a Egipto ellos ya tienen un sistema diferente, y yo me atrevería a decir que José tuvo necesidad de aprender a escribir cuando estuvo en Egipto y aprender a leer cuando estuvo en Egipto. Probablemente sus hermanos nunca lo hicieron. Aquí estoy imaginando cosas, obviamente, ¿verdad? Y luego ya con más certeza podemos hablar de Moisés, donde Moisés ya escribe y ya lee. Moisés tuvo otro tipo de educación en Egipto, pero eso estamos hablando ya siglos, mucho tiempo después de la creación de Adán, y estamos hablando de otra cultura. Egipto siempre fue una cultura superior a la cultura de Israel en muchos sentidos. Israel nunca, en realidad nunca fue una potencia en el Antiguo Testamento, nunca lo fue. Nunca fue una potencia militar, nunca fue una potencia económica, no tenía un gran territorio, ni tenían un gran pueblo tampoco, no era un pueblo muy numeroso, no tuvieron ciencia, es todo lo contrario de lo de hoy con Israel, pero no había mucha ciencia ni mucha técnica, muchos oficios que fueran así como técnicos. Hubo un tiempo donde ni siquiera habían herreros, dice en el libro de Samuel, que tenían que afilar sus espadas y sus hoces, que eran los instrumentos de labranza. No, ni siquiera habían espadas en Israel, y los instrumentos de labranza los tenían que ir a afilar con los filisteos, porque no lo tenían. Bueno, entonces, el desarrollo de la escritura y esas cosas fue posterior, y fue algo que vamos a decir que ellos recibieron cuando estuvieron en Egipto. Al salir de Egipto, ellos van con ya algunas de esas personas ya leían, ya escribían algo, y ya estando solos como pueblo, fueron desarrollando su propio lenguaje, y en algún momento el idioma de los hebreos se pasó a escribir. Alguien se hizo la tarea que hacen ahora los filólogos, los lingüistas, los antropólogos, una suma de capacidades y de técnicas de escribir los idiomas, ¿no? Cómo se escriben, el trazo inicial de cómo se escribe el idioma, los sonidos y formar los conceptos y así. Y luego todo el desarrollo a través de los siglos del idioma como tal. Eh, sí, ¿verdad? ¿En qué forma transmitieron la información de Moisés? Sí, ya al salir de Egipto, como estábamos hablando, ya tienen escritura, ya Dios le da escrituras a Moisés. Moisés escribe otras cosas, ¿verdad? Y hay gente también que está escribiendo.
que recibieron esas capacidades mientras estuvieron en Egipto, porque Egipto era, insisto, una civilización muchísimo más avanzada que Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Lo que usted escribe es en la cronología, sí, ¿verdad? En esto que estamos hablando de la escritura y lectura, hay un antes y un después. Vamos a decir que ellos llegan, déjenme decirlo, va a sonar un poco raro o fuerte o feo, pero digamos, llegan analfabetas a Egipto y salen ya con escritura y lectura de Egipto. Claro, habían pasado también por lo menos 4 siglos, ¿verdad? Unos 400 años, varias generaciones, y cuando salen de Egipto, ya salen ellos, algunos de ellos ya sabían escribir y sabían leer, ¿verdad? Ya en el desierto, Dios asume que ellos leen y escriben, por lo menos algunos, ¿verdad? Por eso hay un libro de la ley, por eso el sacerdote llevaba una inscripción en la frente, por eso las perlas del traje real del sumo sacerdote también llevaban inscripciones, y así, ¿verdad? Y eso obviamente tiene un desarrollo. El boom de la escritura en Israel se da sobre todo en la monarquía, donde ya pues ya se escribe con mayor amplitud, hay mayor financiamiento también. Las relaciones internacionales siempre enriquecieron a Israel en esos campos, ¿verdad? De algún, de algún modo. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Fíjense que José Antonio, esa es una excelente pregunta porque cuando el Señor le da las tablas de la ley a Moisés, no existía el hebreo escrito. Eh, no de la forma que tenemos, no, realmente esa es una, digamos que hay un manto ahí que no se logra quitar de esa forma. Ya habían algunos trazos del hebreo cuando salieron de Egipto, no lo sabemos con certeza, y yo me atrevería a decir nadie lo sabe con certeza. ¿Y en qué estaban escritas las tablas? Tampoco lo sabemos con certeza. En algunas películas y en algunas imágenes ponen las tablas de la ley con los trazos del hebreo, pero el hebreo moderno, el hebreo que estamos leyendo y que estamos viendo ahora. Entonces, este hebreo que estamos viendo ahora no existía en ese tiempo. Eh, no sabemos exactamente en qué trazos de letras venían ahí. Lo que podemos decir es que eran letras que Moisés podía leer. Eran de lenguaje de Egipto, eran ya los primeros intentos de escritura del hebreo, que ellos intentaban ya escribir su idioma, y ya lo habían intentado antes de salir de Egipto. No lo sabemos con certeza, ¿verdad? Eso no lo sabemos. Se pueden uno imaginar ciertas cosas y hacer conjeturas, hipótesis, pero realmente no hay una respuesta así específica de esa. Pudo haber sido algo del paleohebreo, pudo haber sido, pero no lo sabemos. Realmente no lo sabemos y hay que aceptar con humildad que no lo logramos saber. Lo que sí sabemos, o podríamos anticipar con mayor certeza, es que eran trazos que Moisés sí podía interpretar, que Moisés sí podía leer, y podía entender de alguna forma, ¿no? El Señor se las da a él, y él se las tenía que explicar al pueblo. Recuerde que Moisés rompe las primeras tablas y después el Señor le pide que escriba nuevas tablas, es decir, Moisés también podía replicar lo que el Señor le había dado, ¿verdad? A Moisés. Ok, vamos a ver, dice José Rodolfo también. Sí, Kodesh le Adonai es lo que dice esta corona, pero estos son los trazos modernos, ¿verdad? Del hebreo. No es que no sea correcto, sino que vamos a decir que no es correcto cronológicamente, es una especie de anacronismo, ¿verdad? El poner en la corona del sumo de Aarón, por ejemplo, ¿verdad? La corona que usaba Aarón, poner estos trazos porque esos trazos no existían en ese momento. Entonces, esos posteriormente le inscribieron algo de eso con estos trazos a la corona.
Em, entonces, bueno, esas son algunas de las preguntas. Sí, Ángel, gracias. Es un anacronismo, ¿verdad? Porque poner trazos en en una época donde no existían. Vamos a tomar 5 minutos para estirar las piernas, para ir por un café, para ir por un té o un mate, no sé qué toma usted, una bebida caliente o un vaso de agua, y luego volvemos. 5 minutos son, yo tengo 11 en punto en mi horario y vamos a tomar estos 5 minutos y luego volvemos. Nos vemos en 5 minutos. Siguiendo con lo que hemos estado platicando. Ahorita vamos a cambiar un poco de temática. Voy a compartir mi pantalla. Recuerden que ustedes siempre pueden escribir sus comentarios y preguntas en el chat y cuando nos detengamos para conversar y solucionar algunas dudas, pues ahí vamos a resolverlas. Espero poder hacerlo. Hay cosas que siempre, algunos comentarios y preguntas que siempre nos sorprenden porque son cosas siempre muy, muy interesantes. Toda esa parte de la historia, la arqueología y el desarrollo del idioma y de las naciones y las civilizaciones es algo sumamente, sumamente interesante. Y también hay que reconocer que hay muchas dudas y muchas cosas que se tienen que seguir investigando para llegar a un conocimiento pleno de de estos temas. Eh, ok, el, este cuadro que ustedes tienen acá es la primera parte del conjunto de letras hebreas o de los trazos de letras hebreas. A este conjunto de letras se le llama alefato. El alefato es como decir el abecedario o el alfabeto. No es correcto llamar al conjunto de letras hebreas, llamarlo abecedario, el abecedario hebreo, pues digamos que sin lo comprendemos, se podría comprender a qué se refiere, pero no es lo correcto. Lo correcto es decir el alefato. Cuando hablamos de alefato, nos estamos refiriendo entonces al conjunto de letras hebreas. Hay algunas otras personas que le llaman el Aleph Bet, y ahorita vamos a explicar por qué. Aleph Bet, porque son los nombres de las primeras dos letras de este conjunto, el Aleph Bet. Incluso alefato evoca la primera letra, que es el Aleph, la letra Aleph. Igual nosotros tenemos digamos, el conjunto de letras en español se llama abecedario porque es A, B, C, vario, o sea, el abecedario, ese conjunto de letras. Ahora, este cuadro lo que tiene es en la primera columna de la izquierda, tiene la letra, así como se imprime en la computadora, vamos a decir. El trazo de imprenta también se llama este trazo. Luego está el nombre, es decir, este trazo se llama Aleph, este trazo se llama Bet, este trazo se llama Gimel, este trazo se llama Dalet y así. Luego, esta columna que dice el valor fonético es la equivalencia con nuestras letras en español y cómo podemos pronunciar esta letra, el sonido de esta letra. La primera letra, por ejemplo, esta Aleph, es muda, no tiene un sonido específico. En algunas variantes del hebreo hacen sonar en algunas veces la Aleph, pero nosotros aquí en el curso, que esa es la consideración general del hebreo, la Aleph va a ser una letra sin sonido. En esas consideraciones de la Aleph, esta Aleph suena, en algunas construcciones la hacen sonar como un sonido más gutural. Los sonidos guturales son los que se hacen con la parte profunda de la garganta. Eh, pero en general la Aleph es muda, no tiene sonido. La otra columna es algo que vamos a ver posteriormente en alguna de las clases, tiene que ver con los numerales.
el hebreo en esta etapa del hebreo bíblico, digamos, no tiene signos de números, así como nosotros tenemos estos signos que son aparte de los signos de las letras. El hebreo usa las mismas letras para representar números. De ahí que hay una tendencia de interpretación que se llama gematría o la numerología. En uno de estos webinars, en el futuro, vamos a hablar algo de gematría, que es básicamente desde el hebreo del Antiguo Testamento. Entonces hay una columna aquí donde, es decir, la Aleph también se usa para representar al 1, la Bet para representar al 2 y así. Y la traducción del nombre, el concepto que tiene el nombre. Por ejemplo, Aleph se refiere a un toro, Bet, que el significado de esta palabra, estas son palabras que algunas sí tienen un significado específico, como Bet, que significa casa de. ¿Han oído la expresión Bet-El, Betel? Es casa de Dios. La primera parte es esta letra, Bet, y la segunda, El, que se refiere a Dios. Entonces la Aleph, que es muda, la Bet, que es como nuestra letra B. Algunos hacen una diferencia con B y con la V por una pequeña variante en la pronunciación. Eso lo vamos a ver un poco más adelante también. Luego está la Gimel, que es el sonido como nuestra G, la G de gato. En algunas palabras la Gimel es un poco suave, pero regularmente va a ser como nuestra G de gato, la Gimel. Luego está la Dalet, que es el sonido de nuestra D de dedo. Ese es relativamente sencillo, digamos, la D de dedo. Luego la letra G, esta letra G, que es como nuestra H, y también es una letra, nuestra H es una letra muda, no tiene sonido. Esta letra G en algunas construcciones va a tomar un sonido, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos algunas reglas del hebreo algunas reglas para la lectura del hebreo. Pero es una H. Luego está la sexta letra es la Vav. En algunos la llaman como W, la Waw. Pero aquí en el curso regularmente le vamos a llamar Vav, la letra Vav, que se representa como el sonido de una V. Esta sí es específicamente como el sonido de la V, esta Vav. Luego la letra Sajin, esta letra Sajin, que la vamos se representa como con una Z para diferenciarla de otro sonido. Nosotros en Latinoamérica no diferenciamos el sonido de la S y de la Z. Decimos, por ejemplo, pez, ¿verdad? Que se escribe con Z. Pez, paz, también decimos, ¿verdad? Paz, aunque se escribe con Z, pero el sonido es igual que el sonido de la S. Pero aquí en hebreo la sayin la vamos a representar con una Z, aunque el sonido va a sonar como que fuera una S. Luego la letra Het, que es como el sonido de nuestra J, el sonido de J, la letra Het. La letra Tet, que el sonido es como el sonido de la T de tomate, esta letra Tet. Está el sonido de la Yod, que es como el sonido de la Y, esta Yod, el sonido de la Y. Esta última letra de este cuadro se llama Kaf. Kaf. El sonido es como el de la K. Regularmente se representa con una K. Esta letra tiene un sonido, digamos, puede sonar un poco diferente de acuerdo a alguna regla que vamos a ver un poquito más adelante. Esta Kaf. Entonces, en este primer cuadro tenemos la Aleph, que es muda, la Bet, que es como la letra B de barco, la Gimel como la G de gato, la Dalet como la D de dedo, la Hei, que es como una H, sin sonido también, la Bab como la V de vaso donde bebemos agua, la Sayin como la Z, la Het como una J, la Tet que suena como una T, la Yod como una Y y la Kaf como una K. Eso en el primer cuadro. Las columnas en el segundo cuadro son las mismas, solo cambian las letras. Luego está la Lamed,
es decir, enseguida de la CAF, la letra Lamed, así se llama, que es como nuestra letra L. Ya luego ustedes ven lo del valor numérico y cómo se podría traducir este nombre. Lamed, que es como nuestra letra L, la Mem, como nuestra M, esta Mem, la Nun, como nuestra letra N, Nun, como nuestra N, la Samej, como nuestra letra S, la letra Samej, como nuestra S, la Ayin también es muda, no tiene sonido, la letra Ayin, es una letra, ¿no? Es una consonante, aquí estamos viendo solo consonantes, pero es una letra muda, sin sonido. Luego está la letra P, esta letra P que puede sonar como nuestra letra P de perico o en algunos casos puede ser F y vamos a ver cuándo suena P y cuándo suena F, eso lo vamos a aprender, como la P de papá o la F de foca, eh, es la letra P, pero es la misma letra, solo que en ocasiones suena un poco diferente. Luego está la letra Tzade. Nosotros en español casi no tenemos sonidos que combinen estos fonemas de T y S. Usamos la palabra, por ejemplo, tsunami, pero no es una palabra en español. Esa parece como que fuera una X, ¿verdad? Pero no es exactamente una X, la letra tzade, tzade, ese sonido, TS, tzade. Luego está la letra Kof, que la letra Kof tiene ese sonido como la Q, ese sonido duro de la Q. Nosotros usamos una U, ¿verdad? Para decir queso, quiso, ese tipo de sonidos tiene. Solo que ya en hebreo, o transliterar, vamos a hacer eso, ya no usamos esa U, entonces solo la Q. Algunos usan como K. Yo prefiero que usemos la Q para diferenciarlo de la letra anterior que vimos, que es la Kaf, que usa una K. Entonces la Kof, esta letra se llama Kof. Vamos a recordarla como la letra Q de español y la Kaf, que es la anterior que vimos, como la letra K. Bueno, luego está la letra Resh, se llama este trazo, la letra Resh, que es como el sonido de nuestra R, el sonido de la R. Y regularmente el sonido va a ser fuerte. Nosotros tenemos el sonido suave de la R, como pero, decimos, y el sonido duro de perro, ¿verdad? Decimos pero y perro. Entonces, ese sonido más duro usamos doble R, ¿verdad? Para representarlo. Y la R al principio entendemos que es un sonido duro, como rosa. No decimos rosa, decimos rosa, pero es por las reglas del español. Esta resh siempre va a ser dura, ¿verdad? Va a ser una letra como que fuera una doble R, una especie de doble R, la letra resh. Luego está la letra sin, vean, es el mismo trazo. De hecho, vamos a decir que esta es la misma letra, no son dos letras diferentes, sino que es la misma letra. Yo lo separo aquí y normalmente en los libros o textos donde se está enseñando hebreo, se enseña así separada, pero es la misma letra. La sin tiene un puntito hacia la izquierda y la shin tiene el puntito hacia la derecha. La primera, que es sin, suena como S. Y la segunda, que es shin, suena como SH. Estos sonidos, SH. Y la otra es sin, ¿verdad? Como S y otra como SH. Por ejemplo, esta letra shin es la letra inicial de shalom. Shalom. Ese sonido, shalom, ¿verdad? Y la última letra es la taf. Esta aparece como de tres nombres, ¿no? La tau, tav, dicen algunos, o tau o taf. Yo casi siempre me refiero a ella como taf, ¿verdad? La letra taf. Es nuestra letra T de tomate. Hay otra que suena también como T, que es la tet, ¿verdad? La letra tet. Entonces, tenemos el alefato consta de 22 letras. 22 letras. De eso vamos a platicar ahorita en un momento.
Esta es la pauta que ustedes tienen en el campus bíblico para que practiquen la escritura. Aquí hay unas flechitas indicando la dirección y el orden en el que se deben escribir, ¿verdad? Para que aprendamos ¿cómo se dice? A trazar manualmente el hebreo. Entonces, son trazos muy sencillos, ustedes lo pueden descargar. Yo les recomiendo, por favor, imprímanlo y saquen las copias que quieran para practicar y practicar y practicar y practicar la escritura del hebreo. Es un trazo muy, les decía, muy sencillo, de trazos muy rectos también, para ayudar a fijar la forma de las letras hebreas. Ustedes lo tienen en el campus bíblico y lo pueden utilizar. Lo pueden utilizar. Ok, entonces vamos a ver, déjenme ver algo aquí. Esta es ¿cómo se dice? Tenemos que ver algunas consideraciones de las letras hebreas que aparecen como dentro de las consonantes. Hay algunas reglas que tenemos que conocer y manejar para aprender de mejor manera los trazos y el idioma. Por ejemplo, en este cuadro que tenemos aquí en la pantalla, déjenme ver, estamos aquí, sí. En este cuadro hay vamos a decir, conjunto de letras para recordarlos, vamos a pronunciarlo con la palabra Begad Kepat, Begad Kepat. Esta no significa nada, no es un concepto, sino básicamente es como para recordar las letras. Las Begad Kepat son letras que tienen dos sonidos, un sonido suave y un sonido fuerte. Y el sonido suave y fuerte va a depender de un puntito que las letras tienen, así como en esta columna de aquí de la izquierda, tienen un puntito que hace que las letras suenen fuerte. Ese puntito se llama dagesh. El dagesh que aparece aquí en las letras va a hacer que suenen fuerte o suave. Por ejemplo, de hecho, solo hay dos letras que tienen un cambio más dramático. Las otras es un asunto muy sutil que prácticamente no cambian. Por ejemplo, ustedes pueden consultar algunos textos, algunos autores que dicen que la letra B, cuando tiene el punto, es como la B de barco, y sin el punto debería de ser como la V. Pero es un cambio muy sutil y yo aquí en el curso, siempre la letra B para nosotros será siempre una letra B, será una B, ¿verdad? Con el punto o sin el punto, la pronunciación va a ser la misma pronunciación. Igual la letra Gimel se llama esta, con el punto o sin el punto será como una letra G. El sonido no va a cambiar, aunque en algunas palabras ya en la práctica y en algunas regiones de pronunciación, la letra Gimel con el punto la pronuncian más fuerte, más duro, y la letra Gimel sin el punto un poco más suave. Pero eso es un tema de pronunciación. Claro, eso no afecta el significado de las palabras para traducción, vamos a decir. Solo es un tema de pronunciación. Y hemos hablado que la pronunciación pues depende mucho también de la región donde se esté hablando el hebreo. Igual la letra Dalet no sufre mayores cambios. Los cambios más dramáticos están aquí en esta letra que se llama Kaf. La Kaf con el punto, vamos a hacer que suene como la K, como esta letra K. Y la Kaf sin el punto suena como la letra J, como esta letra J, ¿verdad? Entonces aquí sí hay una diferencia. Igual en esta otra letra, solo que se me corrió ese cuadro. Vamos a ver si lo puedo mover para que aparezca mejor. Un momentito. Es este. Em, ok.
esta letra P, que es la que tenemos aquí abajo también, sin el puntito, sin ese dagesh, se llama el puntito, suena como P y perdón, con el dagesh suena P y sin el dagesh suena F, esta letra. Entonces eso lo vamos a ver cuando ya estemos leyendo algunas palabras. Y la última letra, pues tampoco tiene mayor cambio, que es la letra Taf. Le vamos a prestar atención a estas dos letras, que esta es la letra Kaf, cuando tiene el punto, y a la letra P cuando tiene el punto o cuando no lo tiene. Cuando tiene el punto, suena un poco más duro el sonido, y sin el punto, un poco más suave. ¿Ok? Eso lo vamos a ver también porque vamos a empezar a formar ya algunas palabras. Otro asunto que debemos de tener en consideración es que algunas letras tienen un trazo diferente. La palabra que nos puede ayudar para recordar qué letras son es esta palabra que se llama o que se pronuncia como kamnafets. Las kamnafets. En algún momento por ahí yo les voy a decir, miren, esta palabra es de las kamnafets, o esta letra es de las kamnafets. Son consonantes que tienen un tipo de trazo cuando van en medio de la palabra y otro cuando van al final. Aquí habría que agregar cuando van al inicio o en medio, tienen un trazo, y cuando están al final, el trazo cambia. Solo cuando están estrictamente al final. Entonces se les llama también letras finales o letras sofit. Aquí en la clase, sofit en hebreo es final, ¿verdad? El final. Sof en hebreo es final o fin. Entonces las letras sofit son las letras finales. Nosotros tenemos en español, por ejemplo, una letra, un trazo diferente para algunas letras cuando son mayúsculas y cuando son minúsculas. Cambian. La R mayúscula, por ejemplo, es diferente a la R minúscula. Más o menos ese es el concepto aquí. Lo único que no van a estar al principio, como las mayúsculas, sino que van a estar al final. Esta es una kaf del trazo regular y esta es una kaf final o una kaf sofit. Aquí en la clase vamos a llamarle las letras sofit. Entonces, esta es una kaf sofit, esta es una mem sofit y así. Esta es una kaf, esta es una mem sofit, esta es una nun sofit y esta es una p sofit y la tzade sofit. Son 5 letras. Kaf sofit, mem sofit, nun sofit, P sofit y Tzade sofit. Son las letras sofit. Estas van a aparecer en el texto. Van a aparecer en el texto y cuando estemos ya armando palabras y conceptos, pues vamos a reconocerlas. Hay otro grupo de letras. Estas ya no se usan porque se usaban antes cuando se escribía a mano, que son las letras dilatables, que los escribas, ustedes ven aquí en este manuscrito, por ejemplo, extienden algunos trazos, jalan algunos trazos para completar el párrafo y que el párrafo quede uniforme, que sea estético, pero también algunos consideran que estas letras se extendían para que no quedaran espacios y que eso permitiera que alguien agregara otra cosa en el texto. Digamos, algunos han considerado básicamente eso. Yo me inclino a pensar que era por motivos estéticos, ¿no? Estos manuscritos se trabajaban de una forma muy cuidadosa y las columnas se hacían también como muy, para que el texto se mirara bonito, vamos a decir, de esa forma. Entonces lo extendían. Hoy ya no es necesario porque la computadora hace que los textos queden, vamos a decir, como cuadraditos bien ordenados y los trazos ya se distribuye el espacio de una manera diferente. Entonces ya no se usan, sobre todo en los textos que se imprimen o que se hacen en las imprentas, sí que se imprimen, ¿verdad? En las imprentas, en las computadoras ahora con toda la tecnología y la digitalización de los textos, ya han quedado en desuso, pero en algún manuscrito, en alguna imagen por ahí, puede ser que ustedes encuentren algunas letras que se extienden así como estas. Es por esos motivos y se les conoce como las letras dilatables, ¿no? Que se extendían, que se agrandaban
esas letras. Otro cuadro con el que tenemos que tener cuidado cuando pensamos en las letras del hebreo son ciertos trazos que se pueden confundir. Por ejemplo, aquí tenemos estas letras que son muy parecidas y que las podríamos confundir en algún momento. Esta es una letra Bet, la podríamos confundir con la letra Kaf. Si ustedes observan, son diferentes, ¿verdad? Al detenernos ya a observar de una manera más cercana, son distintos. Igual esta se llama Nun, se puede confundir con esta otra que se llama Gimel. Esta es una letra Mem y se puede confundir con esta otra letra que se llama Samej. Esta Mem con esta Samej. Esta es una Ajin que esta a mí no se me hace tan parecida, pero es increíble que algunos la confunden con esta Tzade, solo que esta es la Tzade Sofit. La Dalet, esta es muy común que se confunda, la letra Dalet con la letra Resh. Son diferentes, ¿verdad? Pero se suelen confundir. También está la letra Hei. La letra Hei en ocasiones se confunde con la letra Het. Con la letra Het. La Hei con la Het. Y también se confunde a veces con la Taf. Con la letra Taf. La Hei con la Het y con la Taf. Se confunden. Entonces, debemos tener, al estar repasando el alefato, y luego ya en las lecturas que tomemos y los ejercicios que hagamos, vamos a ir identificando estas letras de mejor manera. Y este último cuadro que vamos a ver del alefato ahorita, que tiene que ver con la organización de las consonantes de acuerdo al órgano que se utiliza para la pronunciación. Las letras guturales, por ejemplo, son las de pronunciación más profunda. La resh, nosotros la R la hacemos un poquito más aquí, en la cavidad bucal, pero la R del hebreo es un poco más profunda, un poco más profunda aquí en el fondo de la garganta. El español no es muy gutural. Si hermanos, por ejemplo, que hablan idiomas indígenas en Latinoamérica, los idiomas indígenas son más guturales. El francés es muy gutural, o el alemán, pero hay otros idiomas como el español, el inglés, que no son muy guturales, que digamos. Nos cuesta la pronunciación de estas letras. Luego las dentales son, la lengua toca levemente la parte de atrás de los dientes, como la lamed, la taf, la nun, la tet o la dalet. La lengua toca suavemente la parte de adentro de los dientes. Las sibilantes son las letras con las que tenemos que dar un pequeño soplido, un airecito, ¿verdad? Como la sin o la shin también, la tzade, la samer y la sayin. Son letras sibilantes. Las paladiales, la lengua toca levemente también el paladar, como la kof. Esta es la kof, la kaf, la yod y la gimel, la letra gimel. Y las labiales son cuando los labios se tienen que juntar para pronunciar estas letras, como la letra P, la letra Mem, la letra Bav y la letra Bet. Son las labiales. Esto solo es una organización para el tema de nuestro ejercicio en cuanto a la pronunciación. Ok, bueno, voy a avanzar aquí. Vamos en la siguiente semana a retomar este cuadro. Solo quiero avanzar de una vez a esta parte donde están las vocales, los trazos de las vocales. Nosotros en español solo tenemos 5 vocales, 5 sonidos, A, E, I, O, U, ¿verdad? Son 5 sonidos. Pero en realidad el trazo, cuando escribimos las vocales, no tenemos solo 5. Tenemos 5 mayúsculas y luego tenemos 5 minúsculas en los trazos. Ahí ya tenemos 10 trazos.
Y luego tenemos algo que se llama letra en carta, le decimos, y la letra en Guatemala decíamos de molde o script, así como estas que aparecen acá, por ejemplo, o estas, ¿verdad? Eso suma otro trazo. Entonces, digamos que tenemos 5 minúsculas, 5 mayúsculas, son 10 en script, y luego en la letra de carta, que así le llamaban, o le llaman, no sé cómo le llamarán en sus países, pero en Guatemala la letra de carta que va toda pegadita, así muy elegante. eh, Ese es otro tipo de trazo, entonces ya tenemos otras 10, tenemos 20 trazos para las vocales. Y si hacemos otro tipo de vocales, entonces se van sumando trazos y las reconocemos. En hebreo no son 20, son un poquito menos. Si recuerdo, ahorita son 17 trazos los que hay en hebreo de las vocales. Por ejemplo, de la A, de la letra A, nosotros tenemos las vocales. Está este trazo y aquí está el nombre. Justo vean que estas vocales están, la línea que aparece acá sería la altura del renglón. Eso lo vamos a ver en un momento. Y encima de aquí del renglón aparecería la consonante. Aquí solo está el trazo de la vocal. Y para formar la sílaba aparecería aquí el trazo de la consonante. Entonces, esta es una letra A. Toda esta columna suena A. Y esta letra se llama Kametz Gadol Malé, es el nombre de este conjunto. Este trazo que aparece debajo de la línea y esta, que es una Aleph, ¿verdad? De ahí el nombre Kametz Gadol Malé, Kametz Gadol Malé. Cuando solo aparece este trazo, que es como una letra T chiquitita, se llama Kametz, la letra Kametz. Y esta, que es como un guión pequeño, debajo del renglón, se llama Pata, la letra Pata. Y esta que aparece acá, que es un conjunto de dos letras, están pegaditas, deben estar pegaditas, y la consonante aparecería aquí justo encima de este conjunto, es la Jatef Pata, así se llama, Jatef Pata. Esas son la letra A. Kametz Gadol Malé, Kametz, la letra pata y la Jatef pata. Luego está las letras E. Estos dos puntos que aparecen así como horizontales y una yod hacia el lado, no encima, sino hacia el lado izquierdo. La consonante de la sílaba estaría encima de este trazo. Esta se llama tsere malé. Tsere malé. Si solo aparecen los dos puntos, es un tsere. Estos tres puntos, así con la, vamos a decir, con la punta hacia abajo, se llama segol. Esta vocal es una letra E y se llama segol. Este es un sheva, dos puntos, así como el que usamos para escribir. Y le dijo dos puntos, solo que está aquí abajo y está funcionando este trazo como una vocal hebrea. Es un sheva, así se llama, sheva. Y estos dos puntos, bueno, aquí están como unidas dos vocales, están funcionando como una sola, y la consonante, insisto, va a ir justo encima de las dos, están pegaditas. Se llama Jatef Segol, Jatef Segol. Veamos las otras vocales. La letra I o la vocal I solo tiene dos trazos. Este puntito abajo y la yod hacia la izquierda encima del renglón. Ese es un Hirek Malé. También se llama Hirek Yod. Hirek Malé o Hirek Yod. Este también es un Hirek cuando solo aparece el puntito. Esto está debajo del renglón. La consonante va a ir aquí encima del renglón, justo encima del Hirek, para formar una sílaba con la vocal I. Veamos las últimas vocales. Esta es la vocal O con estos trazos. Esta es una letra del alefato, la Bab, con el punto arriba, y se llama Jolen Malé. Jolen Malé. Algunos le llaman Jolen Pleno o Jolen Malé, cualquiera de los dos nombres. Yo comúnmente en clase la identifico como Jolen Malé, pero también se le llama Jolen Pleno. El Jolen Malé, esta es una O, una letra O.
Cuando solo aparece el punto arriba, la consonante va a estar aquí justo abajo de ese punto. Es un holem. En ocasiones el holem está un poquito corrido a la izquierda, entonces sigue siendo sigue siendo una vocal O, el holem, la vocal O. Este es un caso, vamos a decir, interesante porque eh, este es un trazo igual a uno que vimos anteriormente, solo que aquí puede sonar O, y cuando suene O, el nombre es Kames Hatuf. Vamos a decir que este trazo, ahorita nosotros que estamos iniciando a conocer el hebreo, lo vamos a leer siempre, siempre lo vamos a leer como A, como una letra A. Y cuando suene O, lo vamos a llamar Kames Hatuf, pero eso yo les voy a indicar, ¿no? Por ahí también hay un par de reglas para identificarlo, pero para nosotros, cuando encontremos este trazo, por el momento, siempre va a ser una letra A. Aunque aquí lo tenemos en la O, porque hay algunas palabras que aunque está este trazo, se pronuncia como O. Y la última O es estos dos trazos que están juntitos. Recuerden, la consonante debe ir justo encima, los que están abajo o justo abajo. En el caso de la consonante va a estar al lado derecho. La consonante que va a hacer sonar esta vocal va a estar al lado derecho. Primero va a estar la consonante y luego a la izquierda va a estar la vocal, este jolen malé, ¿verdad? Esta última O se llama Hatef Kametz. Hatef Kametz. Y las últimas vocales es las vocales U. Este sonido se llama Shurek, este trazo. La consonante va a estar aquí a la derecha, como en el Holen pleno, a la derecha, y va a sonar U, este sonido, U. Por ejemplo, este se usa en la palabra Haleluya, en aleluya. Alelu se usa este trazo, aleluya. ¿Verdad? Ahí suena una U. Aleluya es una palabra hebrea. Haleluya es este que se usa. Se llama shurek o shuruk, dicen algunos, ¿verdad? Yo regularmente le llamo shurek. Y luego son tres puntos así como en diagonal que se llama kibutz, la vocal, y suena U. La consonante va a ir aquí encima, ¿verdad? Del kibutz. Vean este cuadro. Aquí está el cuadro donde aparecen las consonantes, ¿verdad? Estas consonantes. La kames gadol malé, la hatef pata, la kametz y la pata. Entonces aquí estoy usando siempre la consonante bet, es decir, todas estas sílabas suenan ba, igual aquí ba y ba. Primero está la consonante y luego la vocal justo debajo. Esta suena B, esta también suena B, B, todas las posibilidades de que suene B. Esta suena B, estas dos que suenan B, ¿verdad? Estas suenan Bo. Recuerden que este trazo, miren, este trazo es igual a este, exactamente igual. Entonces, nos genera alguna confusión o alguna ansiedad. Por el momento, cuando encontremos este trazo, siempre lo vamos a leer como A. En los ejercicios aquí en clase, y los que yo les voy a enviar y todo eso, siempre lo vamos a leer como A. Por ahí vamos a encontrar unas palabras que necesitamos leerlo como O, pero siempre va a ser A, por el momento, ¿verdad? Y luego U, tenemos el shurek y el kibutz, y suenan bu, ¿verdad? En estas sílabas. Suenan como bu. Ok. Vean este ejercicio. Y estas ya son palabras hebreas, ¿verdad? Que vamos a ver ya como algún vocabulario. Esta es una letra bet, que la equivalente, digamos, si ponemos en letras en español, esta es una B, como B de barco. Esta es una letra Yod, como nuestra Y, y esta es una letra Taf, que es como nuestra T. Digamos, esas consonantes. Tenemos esas consonantes. Hay un momento del estudio del hebreo donde ya no se usan vocales, ¿verdad? Nosotros necesitamos las vocales, porque aquí no podemos pronunciar todavía la palabra porque nos faltan los sonidos de las vocales. Entonces le vamos a poner vocales a la palabra hebrea.
son estas vocales, ¿verdad? Esta es una Kamets y dijimos que suena como A. Entonces, esta es una Bet que suena como la B de barco y esta es una A, aquí dice va, va. Esta es una Yod y el Hirek, que es esta Yod es como Y, bueno, aquí la tenemos, ¿verdad? La Y. Noten que aquí está de derecha a izquierda y aquí para leer en español sí lo ponemos de izquierda a derecha. Veremos, es la forma de lo que estamos haciendo. Y lo que estoy haciendo es poniendo con letras en español el sonido de estas palabras. Esto no es traducción, sino se llama transliterar, poner por escrito cómo suena una palabra, ¿verdad? Entonces aquí tengo una A y tengo una I. Eso es lo que le voy a agregar a esa palabra. Una A y una I. Ahora ya puedo leerla. Es Vajit. Vajit. El acento va en la primera sílaba. Vajit. Vajit. Esta palabra, bueno, eso lo vamos a ver. Esta significa casa. Esta palabra Bajit es casa, solo casa. Hemos visto antes, Bet, por ejemplo, significa casa de, pero son dos palabras diferentes. Una es Bet y otra es Bajit. Bajit es casa, nada más, casa. Bet es casa de. Veamos otro ejemplo. Esta es una letra Mem que es como nuestra M. Esta es una letra Lamed, que es como nuestra L. Y esta es una letra Kaf, solo que es la Kaf final. Aquí está el final de la palabra. Entonces no se escribe la Kaf así normalmente, sino que es una Kaf final o una Kaf sofit, como hemos hablado. La palabra sofit significa final, ¿verdad? La Kaf final. Entonces eso es lo que tenemos, ¿verdad? Una M, una L y una J. La Kaf, observen, no, suena diferente si tuviera punto, no sería J, sino sería una K, pero esta no tiene punto, entonces la vamos a poner como una J. Tengo una Mem, que es la M, una Lamed, que es la L, y una Kaf sin el Dagesh, así se llama ese puntito que llevan en medio las letras, sin el Dagesh, suena como J. Pero me faltan las vocales, entonces le vamos a poner las vocales. Y esta palabra en particular tiene dos vocales, estas se llaman segol y suenan como una letra E, una E. Entonces aquí dice melech, melech. Vamos a poner ahí las dos E, ya lo puedo leer, melech. El acento de esta también va al principio, aquí en la primera sílaba. Lo de los acentos lo vamos a aprender también en una de las clases aquí más adelante. Melech, es lo que dice, melech, ¿verdad? Está en esta palabra. Esta palabra melech significa rey. Eso significa rey. La primera significa casa y ahora esta es melech, es rey. Esa es la traducción, ¿verdad? La traducción. Veamos esta otra. Aquí es una letra G, esta es como la H. Luego hay una Shin, que es ese sonido SH, como el sonido de shampoo, ese SH. Luego está esta mem, esta ya la hemos visto antes, observen, aquí está una mem, aquí repite una mem. Luego hay una yod, como esta yod que vimos aquí al final, que es una Y. Y esta es una mem también. El sonido es igual a esta, solo que aquí está al final y por eso cambió el trazo. Ya no es la misma forma, digamos, de la letra, porque esta es una mem sofit o una mem final. Entonces tengo una H, que es la Hei, ese sonido SH, que es la Shin, una Mem, que es el sonido de M, una Yod, que es el sonido de Y, y una Mem otra vez, solo que esta es la Mem Sofit. Le vamos a agregar las vocales. Ahora tengo aquí vocales, esta es una pata que suena A, esta es una Kamets, como esta que vimos aquí arriba, que también suena A. Aquí está otra vez una pata, que es A. Y este es un Hirek, como este que está aquí, que suena I. Entonces tengo una A,
A, A, I. Eso es lo que tengo, ¿verdad? Ahora ya puedo leer. Aquí dice Ashama. Aquí vamos a poner el acento en esta sílaba. Ashamajim. Ashamajim. Esta es una palabra hebrea, pero en español habría que traducirla como el cielo. El cielo. Puede ser, también se puede traducir como los cielos. Cualquiera de las dos, dependiendo del contexto. Puede ser el cielo o los cielos. La misma palabra, Ashamayim. Esta aparece en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios, et Ashamayim Beet Haaretz, ¿verdad? O los cielos y la tierra, dice. Este es eh, los cielos, ¿verdad? O el cielo, esta palabra. Veamos esta más. Aquí tengo, observen, una mem, que esta es igual, ya hemos trabajado la mem. Una shin, que es igual a esta. Aquí aparece una letra P, pero observen que tiene el punto aquí en medio y vimos hace un ratito que la P con ese punto aquí en medio, ese punto se llama dagesh, no es cuando está en medio de las letras, no es vocal, sino hace sonar duro específicamente a la kaf o a esta letra P. Cuando tiene el dagesh suena como P, el sonido de P, de pero, de pera, de papá, ese sonido. La letra que sigue es una het. Vean que estas se parecen mucho, solo que esta tiene una apertura aquí. Una abertura tiene aquí nada más. Esa sería la única forma de distinguirla, ¿no? De ahí todo lo demás es muy parecido. Esta es una het que suena como J y esta es una hey que es como H, como una letra H. Entonces tengo una mem, una shin, una p, una het y una hey, una M, ese sonido SH, P, y le vamos a poner las vocales. Ahora en las vocales tengo este puntito que se llama Hirek, este Sheva, que aparece acá, este se llama Sheva, este es una pata que ya hemos visto que es una A, y este es una Kametz, que también suena como A. Ahora, este Sheva que está aquí, no lo vamos a leer. Esa es una regla que vamos a ver en la siguiente clase. En esta lectura no lo vamos a tomar en cuenta y le vamos a agregar aquí las vocales a esta palabra. Esta es mishpaha. Y noten que no leímos este Sheva. En la presentación aquí está, pero no nos va a dar tiempo de verlo hoy, entonces lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Por qué no estamos leyendo ahorita este Sheva? Mishpaha es la lectura, Mishpaha, ¿verdad? Este Mishpaha. Esta palabra Mishpaha significa familia en hebreo. Mishpaha es familia, familia. Esa lectura. Veamos el último ejemplo de esta lámina. Tengo una letra Bet. Observen que tiene el punto, pero esta letra básicamente suena igual con el punto y sin el punto. Es una letra Bet. Luego hay una Resh, una letra Resh. Luego hay una Aleph, que es, bueno, la letra Resh es como la R, nuestra letra R. Luego tengo esta letra que es la Aleph. Esta es muda, no tiene sonido. Luego hay una Shin, así como hicimos aquí, ya hemos trabajado antes la Shin, que es ese sonido SH. Luego hay una Yod, una letra Yod y una Taf al final, como esta Taf, que es la letra, el sonido de la T. Eso es lo que tengo, ¿no? La letra Bet, la letra Resh, la letra Aleph, la letra Shin, la letra Yod y la letra Taf. Eso es lo que tengo. Taf. Creo que... Ah, ok. Ahora, observen algo. Voy a poner las vocales. Aquí tengo al inicio un Sheva. Ese es el nombre de la primera vocal. Y fíjense que este Sheva, esta vocal, a veces la vamos a leer
lo tenemos que pronunciar y a veces no. Esa regla la vamos a ver en la siguiente clase, que era lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, en esta palabra está aquí en la segunda sílaba y no lo leímos. Aquí está el principio y cuando el Sheva está en la primera sílaba, esa es una parte de la regla, cuando el Sheva está al principio, siempre lo vamos a leer cuando está al principio. Por ahí hay algunas excepciones, pero no nos vamos a ver las excepciones ahorita, sino que veamos la regla. La regla dice que el Sheva, cuando está al principio de la palabra, en la primera sílaba, lo vamos a leer siempre. Lo vamos a leer siempre. Por ahí hay algunas excepciones, pero después vamos a ver las excepciones. Pero ahorita fijémonos en la regla. Entonces, vamos a leer ve. Este es un tsere, que también suena e. Entonces leemos bere, bere. Y esta es muda, no tiene sonido, no lo leemos, ¿verdad? Y noten que ahora la yod, debajo de la yod no hay nada, no hay ninguna vocal. Cuando no encontramos ninguna vocal debajo de la yod, tiene que estar justo debajo de la yod. Cuando no hay nada debajo de la yod, eso nos está diciendo que la yod está funcionando como vocal, no como consonante, sino como vocal. Y entonces hay que ver quién acompaña a la yod, así en diagonal. Si tiene un punto como está aquí, va a sonar como I. Si tuviera, por ejemplo, dos puntos como esta, sonaría como E. Esos son los únicos dos casos, cuando la yod puede sonar I o puede sonar E. Pero tenemos que asegurarnos que justo debajo de la yod no hay vocal. Entonces aquí dice bereshit, 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 esa palabra. Y esta palabra bereshit significa en el principio. Esas, digamos, en español así habría que traducirlo. En el principio. Entonces aquí tengo Vayit, que significa casa. Melech, que significa rey. Esa ya la traducción, rey. Hashamayim, que significa el cielo o los cielos. Hashamayim. También está Mishpaha, que significa familia. Y Bereshit, que significa en el principio. Significa en el principio. Entonces, y aquí estamos ya concluyendo. Este es el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1. En hebreo, el libro no se llama Génesis, sino en hebreo se llama Bereshit. Nunca van a oír a un judío o a un rabino referirse a Génesis como Génesis. Aunque esté hablando en español, va a decir Bereshit. El libro de Bereshit dice, y así van a citarlo. Ese es el nombre hebreo, Bereshit, que es la palabra que vimos. Después vamos a ir traduciendo el versículo. Digamos, aquí dice, ya tiene vocales, ¿no? Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz. Es la lectura de Génesis 1:1. Ahora, este es el cuadro que vimos al inicio de la clase de hoy. Vamos a decir que el ejercicio recomendado de esta semana será transliterar este pasaje. ¿Qué es transliterar? Así como hicimos ahorita, ¿no? Identificar cuál es esta consonante y cuál es la vocal y vamos escribiendo. Ustedes eligen si van escribiendo arriba o abajo cómo suena esta palabra. Cómo suena, no estamos traduciendo, sino solo estamos escribiendo, transliterando la palabra cómo suena, ¿verdad? Lo vamos a escribir acá, aquí arribita. Háganlo primero. En la presentación ya hay una clave donde está resuelta, pero no vean esa página, digamos, donde está resuelto el ejercicio, véanlo después. Cuando ustedes lo hayan hecho, háganlo primero, complétenlo, termínenlo, y cuando ya lo hayan terminado, entonces, voy a dejar de compartir aquí. Entonces ustedes chequeen la clave que está ya de este ejercicio donde está el ejercicio resuelto. Entonces ustedes ven dónde lo hicieron bien y si se han equivocado en algo,
pueden ustedes identificar la manera correcta de hacerlo y por qué. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a concluir acá la clase de esta semana, esta primera clase que estamos empezando muy bien. Les animo a estar pendientes siempre de ahí del campus bíblico y hacer este ejercicio de la semana. Y en la siguiente clase, los primeros minutos que vamos a tomar será para revisar este cuadro. Vamos a continuar esta presentación donde nos hemos quedado para concluirla y la nueva temática de la siguiente clase.